Mi nombre es María Elena Vázquez, tengo 64 años, y durante los últimos 2 años he sido testigo de cómo mi hijo Eduardo, de 35 años, se transformó de un hombre trabajador en alguien que esperaba ansiosamente mi muerte para heredar mis propiedades. Lo que él nunca supo era que la madre a quien consideraba una viuda indefensa había sido durante 40 años contadora pública especializada en planificación patrimonial, y que había tomado decisiones muy específicas sobre el destino de mis bienes mucho antes de que él comenzara a mostrar su verdadera naturaleza. Todo comenzó hace 3 años cuando mi esposo Roberto falleció después de una batalla de 6 meses contra el cáncer. Eduardo había sido un hijo ejemplar durante la enfermedad de su padre, visitándonos regularmente, ayudándonos con los trámites médicos, y brindándome el apoyo emocional que necesitaba durante esos meses difíciles. Después del funeral, Eduardo se quedó conmigo durante varias semanas, asegurándose de que pudiera manejar los aspectos prácticos de la viudez. Había asumido naturalmente el papel de protector de la familia, y yo estaba genuinamente agradecida por su presencia. Mamá, no te preocupes por nada, me decía mientras organizaba los papeles de Roberto. Yo me haré cargo de todo lo legal. Gracias, mijito. No sé qué haría sin ti. Eres mi madre. Es mi responsabilidad cuidarte. Durante esos primeros meses, Eduardo se comportó exactamente como el hijo que había criado. Atento, responsable, y genuinamente preocupado por mi bienestar. Pero gradualmente, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Las conversaciones empezaron a girar cada vez más hacia temas financieros. Mamá, ¿has pensado en hacer testamento?, me preguntó un día mientras tomábamos café en la cocina de mi casa en Las Lomas. ¿Por qué preguntas eso, Eduardo? Bueno, después de lo que pasó con papá, me di cuenta de lo importante que es tener todo en orden. Por si acaso. Aún no he pensado en eso, hijo. Deberías. Especialmente con propiedades tan valiosas como esta casa. La casa familiar efectivamente tenía un valor considerable. Roberto y yo la habíamos comprado en 1985 cuando el fraccionamiento apenas se estaba desarrollando. Con el tiempo, la zona se había valorizado enormemente, y la propiedad ahora valía aproximadamente 15 millones de pesos. Pero Eduardo no sabía que además de la casa, Roberto y yo habíamos construido un portafolio de inversiones considerable durante nuestros 40 años de matrimonio. Como contadora especializada en planificación fiscal, había estructurado nuestras finanzas de manera que minimizáramos impuestos y maximizáramos el crecimiento del patrimonio. Nuestros activos totales, incluyendo propiedades, inversiones y cuentas de ahorro, ascendían a aproximadamente 35 millones de pesos. Eduardo conocía la existencia de la casa, pero no tenía idea del alcance real de nuestro patrimonio familiar. Durante el segundo año después de la muerte de Roberto, las preguntas de Eduardo se volvieron más insistentes y específicas. Mamá, encontré el contacto de un notario muy bueno para hacer tu testamento, me dijo un día, entregándome una tarjeta de presentación. ¿Ya contactaste a un notario? Solo pregunté por los precios. Quiero asegurarme de que tengas todo en orden. Eduardo, aprecio tu preocupación, pero todavía no estoy lista para pensar en esas cosas. Mamá, tienes 64 años. No es que seas muy joven. El comentario me sorprendió por su frialdad, pero decidí atribuirlo a la preocupación genuina por mi bienestar. Lo que no le dije a Eduardo era que ya había actualizado todos mis documentos legales 6 meses después de la muerte de Roberto. Había consultado con 3 abogados especialistas en derecho patrimonial y había estructurado mis bienes de una manera muy específica. Las señales de alarma se intensificaron durante el tercer año. Eduardo comenzó a visitarme con menos frecuencia, pero cuando venía, siempre traía el tema de la planificación patrimonial. Mamá, estuve pensando. Tal vez sería buena idea que me des poder notarial para manejar tus finanzas. Por si acaso te enfermas o algo. ¿Por qué habría de necesitar eso? Bueno, ya no estás tan joven, y manejar propiedades y inversiones puede ser complicado. Eduardo, he sido contadora durante 40 años. Creo que puedo manejar mis propias finanzas. Claro, pero eras contadora cuando papá vivía. Ahora las cosas son diferentes. Su actitud condescendiente comenzó a molestarme, pero decidí mantener la paz familiar. Lo que Eduardo no sabía era que durante esos 3 años,
Había estado documentando cuidadosamente cada una de nuestras conversaciones sobre herencia y dinero. Como contadora, tenía el hábito de mantener registros detallados de todo, y había comenzado a sospechar que las intenciones de mi hijo no eran tan altruistas como aparentaban. La situación llegó al punto crítico el mes pasado. Eduardo llegó a mi casa un sábado por la mañana con una expresión determinada que nunca le había visto antes. Mamá, necesitamos hablar seriamente. ¿Sobre qué, mijito? Sobre tu situación financiera y esta casa. Me senté en la sala, señalándole el sofá frente a mí. Habla. He estado analizando los gastos de mantenimiento de esta casa, los impuestos, los servicios. Es demasiado costoso para una persona sola. Eduardo, yo pago todos mis gastos sin problemas. Por ahora sí, pero ¿qué va a pasar cuando seas mayor? Cuando necesites cuidados médicos especializados. Cuando llegue ese momento, veré qué hacer. Mamá, he encontrado una residencia para adultos mayores muy bonita en Coyoacán. Cuesta una fracción de lo que gastas manteniendo esta casa. Me quedé helada. Una residencia para adultos mayores. Sí, un lugar muy cómodo donde tendrías todo resuelto. Comida, limpieza, cuidados médicos. Eduardo, yo no necesito cuidados médicos. Estoy perfectamente bien. Por ahora, pero hay que ser previsores. ¿Y qué pasaría con esta casa? Bueno, podríamos venderla. El dinero te alcanzaría para la residencia, y sobrarían fondos para tu comodidad. Ahí estaba. Finalmente había mostrado sus cartas. ¿Podríamos venderla? ¿Quién es? Podríamos. Tú y yo, obviamente. Yo te ayudaría con todos los trámites. Eduardo, esta casa es mía. Si decido venderla algún día, lo haré yo. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de preocupación filial se desvaneció, revelando algo frío y calculador. Mamá, seamos realistas. Tú no vas a vivir para siempre. Esta casa eventualmente va a ser mía de cualquier manera. Disculpa. Es la realidad. Soy tu único hijo. Todo lo que tienes va a ser mío cuando mueras. Eduardo, eso es una suposición muy grande. No es una suposición, es la ley. Los hijos heredan de sus padres. Solo si los padres deciden dejarles la herencia. Se puso de pie, claramente molesto. Mamá, no seas tonta. Por supuesto, Dad, vas a dejarme la herencia. ¿A quién más se la ibas a dejar? No lo sé, Eduardo. Depende de muchas cosas. ¿De qué cosas? De cómo me trates. De si demuestras ser responsable. De si respetas mis decisiones mientras esté viva. Pero yo soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho automático a mis propiedades. Eduardo comenzó a pasearse por la sala, claramente frustrado. Mamá, esta conversación es ridícula. Por supuesto que me vas a dejar todo. No tienes más familia. Eduardo, tengo muchos sobrinos, muchas organizaciones benéficas que apoyo, muchas opciones. Organizaciones benéficas, gritó. Vas a dejarle mi herencia a extraños. No es tu herencia, Eduardo. Es mi patrimonio. Es lo mismo. No, no es lo mismo. La conversación se volvió cada vez más hostil. Eduardo comenzó a usar un tono que nunca me había dirigido, tratándome como si fuera una anciana senil que no entendía la realidad de la situación. Mamá, obviamente no estás pensando con claridad. Es comprensible, a tu edad es normal que la mente no funcione como antes. Mi mente funciona perfectamente, Eduardo. Entonces deja de decir tonterías sobre dejarle tu dinero a extraños. No son extraños. Son organizaciones que hacen bien en el mundo. El bien lo deberías hacer con tu propia familia. La discusión continuó durante 2 horas. Eduardo alternaba entre manipulación emocional, yo siempre te he cuidado, chantaje familiar, papá estaría decepcionado de ti, y amenazas veladas, podrías necesitar mi ayuda en el futuro. Finalmente, se fue después de decirme que reconsiderara mi posición y que pensara en las consecuencias de mis decisiones. Durante las siguientes semanas, Eduardo cambió completamente su comportamiento hacia mí. Las llamadas telefónicas se volvieron escasas y frías. Las visitas prácticamente cesaron. Cuando hablaba conmigo, era con un tono distante y despectivo.
Después me enteré, a través de una vecina, que Eduardo había estado diciéndole a la gente que yo estaba perdiendo la cabeza y que estaba preocupado por mi salud mental. La confrontación final llegó hace 2 semanas. Eduardo llegó a mi casa acompañado de 2 hombres que no reconocí. Mamá, estos son el licenciado Torres y el licenciado Mendoza. Van a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Tu situación de salud mental y la administración de tus propiedades. Eduardo, no hay ningún problema con mi salud mental. Uno de los abogados habló. Señora Vázquez, su hijo nos ha expresado su preocupación por su capacidad para tomar decisiones financieras racionales. ¿Basado en qué? En su negativa a hacer una planificación patrimonial sensata y sus amenazas de desheredar a su único hijo. Señor, yo no he amenazado a nadie. He ejercido mi derecho a decidir qué hacer con mis propias propiedades. Eduardo intervino. Mamá, estos señores pueden ayudarte a estructurar un testamento que sea justo para todos. Un testamento que te deje todo a ti, querrás decir. Bueno, sí. Eso es lo natural. Señora Vázquez, dijo el segundo abogado, entendemos que la vejez puede hacer que las personas tomen decisiones irracionales. Señor, tengo 64 años, no 94. Y mi mente está perfectamente clara. Entonces, ¿por qué no quiere asegurar el futuro de su hijo? Porque mi hijo ha demostrado que no merece mi confianza. Eduardo explotó. Ya basta. Mamá, ¿vas a firmar estos documentos hoy, o vamos a tener que tomar medidas legales? ¿Qué tipo de medidas legales? Podemos iniciar un proceso de incapacidad mental. Tengo testigos de tu comportamiento irracional. Eduardo, no puedes hacer eso. Sí puedo. Y lo haré si es necesario. Fue en ese momento cuando Eduardo mostró completamente su verdadera naturaleza. Mamá, esta propiedad es mía por derecho. Búscate otro lugar donde vivir, porque yo voy a vender esta casa con o sin tu cooperación. El silencio en la sala era ensordecedor. Los 2 abogados parecían incómodos con la agresividad de Eduardo, pero no dijeron nada. ¿Me estás echando de mi propia casa, Eduardo? Te estoy diciendo la realidad. Esta casa va a ser vendida. Puedes cooperar y recibir una parte del dinero para tu residencia, o puedes pelear y no recibir nada. Me puse de pie tranquilamente y caminé hacia mi estudio. ¿A dónde vas?, gritó Eduardo. A buscar unos papeles que creo que deberías ver. Regresé con una carpeta gruesa y se la entregué a Eduardo. ¿Qué es esto? Ábrela. Eduardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Vi el momento exacto en que su expresión de arrogancia se transformó en confusión, luego en shock, y finalmente en horror. Esto no puede ser real. ¿Qué dice?, preguntó uno de los abogados. Eduardo leyó en voz alta, su voz temblando. Acta de donación irrevocable de todos los bienes de María Elena Vázquez a la Fundación Benéfica Esperanza de México, con fecha de hace 18 meses. ¿Qué significa eso?, preguntó el segundo abogado. Significa, respondí tranquilamente, que hace 1 año y medio doné todos mis bienes a una fundación que construye escuelas en comunidades rurales. Eso es imposible, gritó Eduardo. No puedes haber hecho eso. Eduardo, soy contadora profesional con 40 años de experiencia en planificación patrimonial. Por supuesto que pude hacerlo. ¿Pero por qué? Porque durante los últimos 2 años has demostrado exactamente por qué no mereces heredar nada. Le quité la carpeta y saqué más documentos. Estos son los registros de todas nuestras conversaciones sobre herencia durante los últimos 3 años. Documenté cada vez que me presionaste, cada amenaza velada, cada manipulación emocional. Mamá, yo solo me preocupaba por tu futuro. Eduardo, tú te preocupabas por tu futuro financiero. Nunca te preocupaste por mí como persona. Saqué otro documento. Esto es un contrato de usufructo vitalicio que me permite vivir en esta casa hasta mi muerte, con todos los gastos pagados por la fundación. ¿Qué? Significa que puedo vivir aquí el resto de mi vida sin preocuparme por dinero, pero cuando muera, la casa pasará automáticamente a la fundación. Eduardo se desplomó en el sofá, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Pero siempre te ayudé, cuando papá estaba enfermo. Sí, Eduardo.
Durante la enfermedad de tu padre fuiste un hijo ejemplar. Por eso la donación solo incluye mis bienes, no los de él. ¿Qué quieres decir? Tu padre te dejó un fideicomiso de 2 millones de pesos que está administrado por un banco. Recibirás ese dinero cuando cumplas 40 años, siempre y cuando demuestres estabilidad financiera y emocional. 2 millones. Era todo lo que tu padre quería dejarte después de observar cómo comenzaste a cambiar durante su enfermedad. Pero él estaba sedado, no podía tomar decisiones. Eduardo, tu padre modificó su testamento 3 días antes de morir, cuando estaba completamente lúcido. Él también notó tu obsesión con la herencia. Los dos abogados comenzaron a recoger sus papeles, claramente queriendo salir de una situación que se había vuelto muy incómoda. Señora Vázquez, dijo uno de ellos, parece que no hay nada legal que podamos hacer aquí. Efectivamente. Todos los documentos están en orden y fueron revisados por 3 bufetes diferentes. Después de que se fueron los abogados, Eduardo se quedó sentado en mi sala, con la cabeza entre las manos. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Eduardo, ¿cómo pudiste tú convertirte en esta persona? Yo pensé que... Pensaste que podrías intimidarme para que te diera todo mi patrimonio. No era intimidación. Eduardo, acabas de amenazarme con declararme incapaz mental y echarme de mi propia casa. Se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Hay alguna manera de revertir esto? No. Las donaciones a fundaciones benéficas son irrevocables. ¿Y si cambio? ¿Si demuestro que puedo ser mejor hijo? Eduardo, ya es demasiado tarde para eso. Pero sigues siendo mi madre. Sí, y tú sigues siendo mi hijo. Pero ya no eres mi heredero. Eduardo se fue esa noche y no he vuelto a saber de él en 2 semanas. Hace 3 días recibí una llamada de la directora de la Fundación Benéfica Esperanza. Señora Vázquez, queríamos informarle que gracias a su donación, podremos construir 15 escuelas nuevas en comunidades que nunca han tenido acceso a educación formal. Eso me hace muy feliz. También queremos invitarla a la ceremonia de inauguración de la primera escuela, que llevará el nombre de Escuela Roberto y María Elena Vázquez. Estaré encantada de asistir. Después de colgar, me senté en mi jardín pensando en todo lo que había pasado. La decisión de donar mi patrimonio no había sido fácil, pero había sido la correcta. Eduardo había elegido ver mi muerte como una oportunidad financiera en lugar de valorar el tiempo que aún tenemos juntos. Esa elección tuvo consecuencias. Mi dinero ahora está construyendo un legado que durará generaciones, en lugar de financiar los caprichos de alguien que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Y yo, a los 64 años, tengo la tranquilidad de saber que mis últimos años serán vividos en paz, sin la presión constante de alguien esperando mi muerte para cobrar su herencia. Porque al final, el amor verdadero no se mide por lo que esperas recibir, sino por lo que estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Y Eduardo, lamentablemente, nunca entendió esa diferencia.